Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. La ocurrencia de varios temblores, muy fuertes algunos de ellos, en la vecina isla de Puerto Rico, ha creado mucha alarma en la República Dominicana porque nos encontramos en una zona que es muy vulnerable a ese tipo de fenómeno natural y hay mucha gente temerosa de que puedan ocurrir eventos de esa naturaleza en el país. Por eso tenemos hoy un programa muy especial. Y tenemos con nosotros a 4 distinguidos expertos en la materia: el ingeniero Eduardo Verdeja, que es un geólogo; el ingeniero Juan Chalas, sismólogo; el ingeniero Santiago Muñoz, director del Servicio de Geológico Nacional; y el ingeniero Javier Rodríguez, quien es también geólogo. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Estamos, sin lugar a dudas, en una zona, como se llama, sísmica, ¿no? ¿Qué posibilidad existe que en la República Dominicana, y no quiero ser ave de mal agüero, ¿no?, pueda producirse un fenómeno de esa naturaleza? Estamos a expensas de eso, ¿no? Totalmente. La realidad nuestra, de nuestra isla, al igual que la de Puerto Rico y la de las Antillas Menores, Jamaica, Cuba por un lado, pero sobre todo la Española y Puerto Rico, son islas que están ubicadas en el límite de una placa tectónica, el límite de la placa del Caribe, justamente en el contacto con la placa de Norteamérica. Y esas son las zonas en el mundo donde al menos el 95-99% de los terremotos ocurre, porque es donde hay fricción, donde hay acumulación de energía, y eso es, digamos que es normal. Es decir, en nuestra isla, en nuestro país, tanto aquí como en Puerto Rico, debemos entender que es normal la ocurrencia de terremotos. No es un evento así como, wow, qué raro, no, es normal, nos va a tocar en algún momento porque estamos en la zona de la Tierra donde se mueve, se acumula energía y se libera la energía. A diferencia, por ejemplo, de otro fenómeno natural, los ciclones, que son visibles, se fotografían, se filman, la gente va observando el trayecto del huracán. No ocurre lo mismo con el terremoto, que es mucho más terrible, ¿no? Y produce más destrucción en un minuto o en un minuto y medio que lo que produce un ciclón durante todo un día. Es decir, ¿existe la posibilidad de predecir los terremotos? Hasta ahora no se pueden predecir los terremotos. Sí, hoy día hay una serie de vamos a decir, con la tecnología y ya con el uso de puntos que se ponen para tú poder monitorear los movimientos. Por ejemplo, nosotros, la isla Hispaniola, como está compuesta por alrededor de unos 12, 13 terrenos tectónicos divididos por fallas geológicas, es decir, en su composición de la isla y en su evolución, fueron segmentos de rocas depositados, formaciones geológicas, en un espacio, en un tiempo, y por ende estuvieron separados, que uno de otros, hay como el caso de la Sierra de Bauruco, 50 a 100 kilómetros de distancia de lo que hoy es esta composición. Entonces, hoy día se va monitoreando lo que se está moviendo, la cantidad de sismos que ocurren, ya con la magnitud, la profundidad, se va llevando con los estudios geológicos, los estudios de microsonificación sísmica, todos esos levantamientos, el historial sísmico, y pues por eso se identifican zonas de más alto riesgo sísmico, y es parte de lo que dice, donde hubo algo, también puede ocurrir hoy. Entonces, por eso, por ejemplo, en Puerto Rico, habían ocurrido los terremotos del 1918, que fue ahí en la parte ya noroeste de Puerto Rico, lo que es el pasaje de la Mona, por ahí cerca de la isla Mona, y produjo un tsunami. Ese fue 7.1. Y en el 1943 ocurrió uno de 7.7, que esta es ya la zona donde está lo que se llama la fosa de Milwaukee o trinchera de Puerto Rico. Pero en unos años cercanos a esa fecha ocurrió también uno aquí muy importante. El del 4 de agosto. ¿Eso significa que podría repetirse ese historial? Claro que sí. Eso es y un ejemplo, lo que ocurrió en Haití, en esa zona, había temblado en el 1771, en el 77. Y en el 51 de esa. Entonces, por eso es que el historial sísmico es importantísimo y es de las partes que hoy día no se puede predecir,
pero uno tiene que estar, por eso es el día a día, los monitoreos, los levantamientos que se hacen. Yo supongo que predecir un terremoto de gran intensidad, la predicción puede ocasionar un pánico y un desastre mucho mayor que el terremoto mismo, ¿no? Imagínense, yo me imagino si aquí anuncia alguien que a las 4 de la tarde de mañana va a producirse un temblor de 7.5, lo que viene después es peor que... No, y que no estamos preparados para hacer una evacuación. Exactamente. En masa. O sea, se han podido predecir, los chinos han podido en algunas ocasiones, pero han fallado en otras también. Y realmente hacer una evacuación de una ciudad no es fácil. Bueno, aquí incluso uno ve que hay dificultades incluso para el paso de una ambulancia, de una emergencia en una avenida como la Lincoln, la de Winston Churchill, nadie se echa a un lado. Nadie se echa a un lado. No, pero con el tema de la predicción también es importante señalar, cuando tú comentas de los chinos, y ha habido otros lugares en donde hay historias sísmicas bastante repetidas, es decir, el periodo de recurrencia de una falla en generar o liberar energía es relativamente corto desde el punto de vista del periodo de tiempo humano. Y de alguna manera se puede conocer un poco el comportamiento de la falla. Entonces en esos lugares un poquitico más acertado, digamos, no un asunto de día, hora exacta, pero por lo menos se restringe bastante el rango. Patrón, ¿no? Correctamente. En el caso nuestro no pasa eso, porque las fallas, las estructuras que tenemos son estructuras que acumulan mucha deformación, mucha energía en un lapso de tiempo muy largo y no tenemos un tiempo de histórico todavía suficiente como para poder haberlas estudiado y conocido. Cuando una falla, cuando ocurre un terremoto por la liberación de energía, se repone, o sea, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiempo esa falla recupera o genera la energía que ya lanzó? A veces dura hasta años. Mire, cuando nosotros empezamos con el Observatorio Sismológico de Loyola en el 2012, los primeros sismos que yo empecé a registrar eran réplicas todavía del de Haití. ¿Del 2010? Del 2010. Sí, todavía yo estaba registrando en la misma área temblores del evento principal. Pero déjeme volver atrás al tema de la predicción. Fíjense, estos fines de semana que han sido medio largos, ¿no? Yo estuve trabajando directamente con el registro de toda la sismicidad de la isla y bueno, como había poca sismicidad aquí, me puse a coquetear con la sismicidad de Puerto Rico. Entonces, desde septiembre estamos teniendo enjambres, mucha sismicidad en el canal de la Mona. De repente, Nochebuena para Navidad, ahí el 25 de diciembre, a las 3 horas UTC, que serían a las 11 de aquí, ¿no? Empezó la secuencia de temblores al suroeste de Puerto Rico, donde ocurrieron los temblores. Pero esa zona al sur de Puerto Rico nunca, o sea, tiene años que no hay ninguna sismicidad. De repente se para la sismicidad en el canal de la Mona, donde venía desde septiembre registrándose, y empieza a temblar al suroeste de Puerto Rico. Y empieza a temblar no con fenómenos de magnitud 1.9, 1.5, sino de 3, 3.5 y 4. O sea, los puertorriqueños que tienen más de 40 sismógrafos en ese pequeño pedacito, y nosotros nada más tenemos como 18 en una isla tan grande, que viven estudiando toda su sismicidad, debieron haber advertido que algo estaba por pasar realmente. Predecirlo, difícil, pero tú sabes que hubo un cambio. De repente, toda la sismicidad en el canal de la Mona se para y empieza en un lugar donde no acostumbra a haber sismicidad. Cuando ocurre un movimiento así en el agua, en el mar, por ejemplo, en el canal de la Mona, ¿cuál es el efecto que se puede esperar? Por ejemplo, si ese temblor hubiera estado, los temblores de Puerto Rico hubieran ocurrido en el centro del canal de la Mona, a una distancia similar, por ejemplo, de Puerto Rico a la República Dominicana. Yo estoy hablando como un perfecto lego en la materia, ¿no? Para ilustrar a los amigos, para que ustedes ilustren y la gente esté bien informada del caso. ¿Cuál hubiese sido las consecuencias? ¿Un maremoto grande o...? Todo depende también de la magnitud del terremoto. Normalmente cuando hay terremotos marinos que tienen magnitudes mayores de 7, normalmente se hace una alerta de tsunami, porque realmente se puede esperar que sucedan tsunamis. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Inmediatamente, como te digo, hay un terremoto de magnitud mayor que 7, inmediatamente hay una alerta de tsunami. Ese es el protocolo. Ese es el protocolo. Ahora, el terremoto, la intensidad 6.5, tengo entendido, el de Puerto Rico. Magnitud. La magnitud, perdón, sí, la intensidad es la magnitud 6.5, ¿es suficiente para producir la destrucción que ocurrió en Puerto Rico?
Ahí ¿te recuerda, Miguel, el terremoto del 22 de septiembre en Puerto Plata? En cuanto a la magnitud, muy parecido, 6.5. Y la profundidad. ¿Ah? Y la profundidad. Y la profundidad también. Entonces, muchas veces ahí viene el factor del tipo de construcción. También si están en una zona del tipo de roca, si es sedimento, si hay liquefacción, puede producirse liquefacción. Y todos esos factores pues pueden contribuir a que haya más destrucción, que ahí es que entra, por eso es que hay que hacer con el tema de la vulnerabilidad y principalmente ya cuando hay edificaciones tan antiguas como de 1841, algo así. 42. Entonces, pero esas no se caen, esas han sobrevivido. No, pero la iglesia del Faro se cayeron. Sí, allá en Puerto Rico. Entonces pero ya, quiero decir, esas antiguas como la catedral, esas cosas no... bueno, no, la de aquí se ha soportado, pero hay que hacer su evaluación ya de estas partes. Bien, gran parte de la preocupación que existe en la República Dominicana por la posibilidad de la ocurrencia de un fenómeno de esa magnitud tiene que ver con el temor de que las edificaciones grandes que se están haciendo en la República Dominicana no respondan o no sean construidas bajo códigos realmente rígidos antisísmicos. Vamos a hablar de ese tema, que yo creo que es la mayor preocupación hoy en día en la República Dominicana, cuando regresemos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna y en la noche de hoy estamos conversando con 4 expertos, geólogos, sismólogos e ingenieros, sobre la posibilidad de que pueda ocurrir en un futuro un evento sísmico que pueda causar destrozos en la República Dominicana. Y mucha gente se pregunta hoy en día, ¿la torre donde vivo resistiría un sismo de esa naturaleza como el que ocurrió en Puerto Rico? Nosotros ya veníamos trabajando en una actualización del Código Sísmico que se hizo en el año 1979. Y después del sismo de Haití del 2010, el nuevo código se aprobó. O sea, nosotros tenemos un código bastante actualizado. Pero se observa el código en la construcción. En las construcciones que son, digamos, que tienen permisos de obras públicas, hay que observar lo que dice el código. Y se hacen las revisiones para que se cumpla en diseño, en planos, lo que dice el código. Ahora, lo importante es que eso que está plasmado en plano se haga en la construcción. Entonces, ahí sí ya viene la parte de la supervisión, que es muy importante para que lo que se está plasmando en ese plano realmente se haga. Pero realmente nosotros tenemos un código bastante actualizado y que tiene bastantes restricciones y se actualizó, como te digo, completamente. Ahora, ¿cuáles son los terrenos más seguros para la construcción, por ejemplo, de un edificio de mucha altura? Porque, por ejemplo, tengo entendido que en la ciudad de Santo Domingo hay zonas que son muy rocosas, que aparentemente son buenas zonas para construir, pero hay otras que son zonas con arcilla o otro tipo de materiales. Esas son inseguras, ¿no? Sí. Nosotros en el estudio de amenaza sísmica y vulnerabilidad física de aquí del Gran Santo Domingo se realizó un levantamiento, una cartografía geológica con detalle, donde se pudo delimitar los tipos de rocas aquí. E igualmente con la microzonificación y lo más geotécnico, pues también ya eso se zonificó bastante bien. Entonces, para que tenga una idea, desde ya el punto ahí, la 27 hacia abajo, son las zonas de la roca más dura. 27 de febrero. Hacia el malecón. Esa parte está identificada, nosotros llamamos la formación La Isabela, es roca dura, sí tiene su caverna, por eso es la importancia de hacer esos estudios geotécnicos, geofísicos,
porque le pueden aparecer cavernas. ¿Y qué significa una caverna? ¿Debilita la...? No que debilita, que usted puede construir una edificación de 15, 20 pisos y usted haber hecho nada más el estudio a 5 metros o 10 y aquí abajo esté la caverna y puede ser tan grande como el edificio y ya después con ese peso pues entonces puede colapsar todo, sí. Entonces por eso es la importancia y muchas veces hacemos hincapié que un estudio geotécnico y geofísico, que ya Eduardo Verdeja tiene más experiencia que yo en esa parte, igualmente el amigo Chala, eso es fundamental, tanto incluso para cualquier tipo de edificación, 2 o 3 pisos, aunque sea, es reconocer dónde se está poniendo esa infraestructura. Ahora, de la 27 de febrero entonces, a hacia la acá, Winston Churchill, sí. sí. Entonces ahí viene otro tipo de roca, es lo que nosotros llamamos una caliza tipo la formación Los Haitises. Es una roca un poco más blanda que aquella, también tiene sus cavernas, hay zonas que hay dolinas son esos huecos grandes, estilo como el que está o había ahí en la Núñez de Cáceres. Es así, eso. Pero en esa caverna que surge el petróleo, ¿no? No, mucho más abajo, pero son en cavernas. Ya ahí eso es otra historia, sí. Pero entonces, y está bien caracterizado los tipos de zonas ya con materiales más blandos, arcillosos. Ya aquí, donde estamos, y en la zona, y en ciertas zonas de los prados, hay sitios donde perforamos, un ejemplo ahí mismo en la Charles Sommer, frente a un negocio grande que hay ahí cuando uno viene hacia acá, frente a una pescadería por ahí. Perforamos por ahí, hay una cantidad de más de 15, 20 metros de arcilla. Entonces ya, y con los levantamientos geofísicos... Pero eso es en la zona de Isabela. No, aquí. Los Prados, Los Prados, aquí. Y donde está el Club Los Prados, recuerde la casa aquella que se hundió. No la casa, sino hubo un hundimiento ahí. Igualmente detrás, que trataron de construir un edificio, cortaron, no tuvieron la previsión de que era un material arcilloso y se derrumbó. Pero yo veo que hay edificios muy altos en lugares que son terrenos arcillosos. Se puede construir. Claro, o sea, porque para eso son los estudios geotécnicos. O sea, no porque tú tengas arcilla o tengas un material que no es supuestamente el adecuado. Si tú haces estudios geotécnicos, tú puedes realmente construir tomando las previsiones del lugar. Para eso se hacen pilotes, se puede hacer tabla estacado y una serie de cosas que permiten construir esas plataformas marinas están hechas en el agua, ¿no? Sí. Bueno, pero tal vez es bueno explicar un poquitico esto que estamos hablando. O sea, ¿cuál es el fundamento detrás de ello? Y el fundamento detrás de ello es el siguiente. No todo el terreno a nivel de superficie vibra igual frente a un terremoto. Hay un fenómeno que se llama la amplificación de la onda sísmica. El terremoto ocurre a cierta profundidad, libera energía, genera unas ondas sísmicas, esas ondas sísmicas se desplazan hacia la superficie. A medida que van alcanzando la superficie, el terreno empieza a tener más grado de libertad para moverse. A 10 kilómetros de profundidad el terreno no tiene para dónde moverse, pero cuando llegamos a la superficie ya hay una zona por donde puede ocurrir un desplazamiento y esa es la vibración que sentimos. Si encontramos un terremoto metido en un túnel a cierta profundidad, posiblemente no lo sintamos como lo sentimos en la superficie. Entonces, a medida que la onda llega a la superficie, tiende a amplificar. Y si además esa onda encuentra, cuando sale del basamento rocoso, encuentra una zona de material sedimentario, arcillas, arenas blandas, que no, no hay mucha consolidación, entonces la amplificación aumenta más. Entonces, por eso es que los niveles de vibración de la superficie varían de un lugar a otro frente a la misma fuente sísmica, dependiendo el tipo de suelo que haya en el sitio, tendrá una respuesta diferente. Entonces, esa respuesta del suelo tiene un contenido de frecuencia. Frecuencia es a la velocidad, digamos, que vibra el suelo con amplitudes, velocidades. Y eso tiene una caracterización. Y la magnitud depende de esa vibración, ¿no? No, la magnitud no, la intensidad. Okay. La magnitud del terremoto ya ocurrió, entonces la intensidad depende de eso. Entonces, ¿qué ocurre? El terreno genera una vibración en un modo que se llama frecuencia natural. Es el modo típico como va a vibrar ese terreno.
Las estructuras, igual que todos los elementos, tienen un contenido de frecuencia fundamental, se llama así el periodo fundamental de una estructura, que es la manera natural en cómo ella vibraría. Eso depende de altura, de rigidez, de una serie de aspectos. Es intrínseco de la estructura. Okay. Entonces, el problema fundamental ocurre cuando esa estructura que se coloca sobre un terreno tiene un periodo fundamental semejante al periodo fundamental que podría tener el terreno frente a una respuesta. Y ahí se produce un fenómeno que se llama resonancia, donde la amplitud de la onda cada vez aumenta, entonces la estructura no resiste y viene un colapso. Normalmente, ¿cuál es la duración de un terremoto? Bueno, hay terremotos que duran hasta 4 minutos, me parece. El de Nueva Zelanda del 2006. Yo le puedo decir el terremoto más grande, el terremoto de Valdivia, de Chile, que fue en el 1960, el 22 de mayo, magnitud 9.5 wow. en grado, en magnitud de momento, porque cuando se sacó la magnitud de ondas superficiales, se saturaron, todos los sismógrafos se saturaron. Ese terremoto prácticamente, dicen que no fue un solo terremoto que sucedió, sino que fueron una secuencia de terremotos, prácticamente 37 terremotos, y que abrieron prácticamente 1000 kilómetros de longitud de falla. Wow. Y entonces, realmente, ese terremoto, como te digo, o sea, produce ese grado de daño. Ese grado de daño. ¿Por qué murieron 300.000 personas en Haití en ese terremoto si no fue tan intenso o su magnitud no fue tan grande, ¿no? Sí, aparentemente es curioso, pero realmente es fácil de sacar la conclusión. Puerto Príncipe está sentado sobre un terreno lacustre, fue el lago, fue el canal que cruzaba desde Neiva hasta Puerto Príncipe hasta hace menos de 1 millón de años. Es el caso de México también, ¿no? De Ciudad de México. De México es una laguna, una antigua laguna. Sí, sí. Entonces, un antiguo canal, sedimentos lacustres, blandos, pues suelto, poco consolidado, ¿no? Entonces encuentra el foco de un terremoto a menos de 10 kilómetros de profundidad, magnitud 7, construcciones mal hechas, obviamente, y una amplitud de onda con ese tipo de suelo, pues obviamente que todo se echa a perder. ¿Puede darse el caso de que una réplica tenga una magnitud mayor que el terremoto original? No, en ese caso esa réplica se convierte en el evento principal. Cambia de nombre. Entonces, los anteriores son premonitores, evento principal y después réplicas. Que está mal aplicado el tema de réplica, porque réplica es algo igualito. Sí, sí. Es como evento que después, pero le dicen réplica. Aftershock en inglés. Aftershock. Sí. Entonces uno no puede estar muy seguro de cuando ocurre un terremoto que no va a venir otro más grande. Por eso es que hay que ir a un punto de encuentro y ya después que se pueda lograr salir de la infraestructura. Y algo relacionado, como decía Javier, con respecto a lo de Haití y lo que usted había preguntado de las edificaciones grandes, si puede, en caso de que ocurra un terremoto aquí. Yo soy partidario que una preocupación grande que debemos tener es con las construcciones informales, porque en Haití la mayor cantidad de gente que murió eran de esas construcciones con materiales que parecía cemento y era como una arcilla pegada con la arena. Porque mucha gente tiene la impresión de que mientras más bajita sea una construcción, más seguro y más resguardado está uno adentro que en un edificio alto, ¿no? Y eso debe ser una creencia equivocada. No necesariamente. Y mira el caso de acá, de Puerto Rico, edificios de 2 pisos, que tenían el piso de abajo era en un piso suave, en columnas de piso suave, colapsaron, o sea, y eran 2 pisos nada más. Bien, tenemos que hacer otra pausa, si me lo permiten, caballeros. Regresamos después de ella, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna conversando sobre terremotos y la posibilidad muy lejana, Dios quiera, de que ocurra un evento similar en la República Dominicana. Probablemente la mayoría de la gente que están viendo este programa se estarán preguntando, en el caso de que ocurra un terremoto, ¿cuál es el mejor lugar seguro dentro de mi casa para yo estar?
¿Y qué debo hacer cuando comiencen a sentir el movimiento? Mira, ¿Qué debo hacer? La recomendación, Miguel, tal vez es, ahora que no nos ha tocado todavía, es recomendable que todo el mundo empiece a entender el entorno en el que habitualmente se encuentra. ¿Qué hay en mi casa, en el lugar donde estoy? ¿Qué hay en la habitación? ¿Qué hay en el comedor? ¿Qué hay en la cocina? En el lugar de trabajo, ¿qué tengo alrededor? ¿Tengo muebles? ¿No tengo muebles? ¿Tengo lámparas? Porque ese es el entorno inmediato que puede generar un daño. No necesariamente el daño ocurre si el edificio colapsa entero. El edificio puede quedarse entero, sufrir algún daño, no colapsar, pero puede haber mucho daño de objetos directos que impactan. Entonces, la recomendación es, ahora que todavía no hemos tenido nada, hágase el hábito de entender qué hay a su alrededor, hágase el hábito de entender en dónde usted está, hágase el hábito de pensar y visualizar cuál es la ruta por la que yo voy a salir. Por ejemplo, aquí nos pasa algo y decimos, ok, ¿cuántas puertas tenemos que atravesar antes de salir a un punto de reunión? Ahora, yo vivo en un 9º piso, ni pensar bajar en la escalera, ¿no? Claro. Es Debajo de una mesa fuerte, agarrado a la pata, es lo primero que debe de hacer. Hay 3 pasos: agáchese, cúbrase y agárrese. En una oportunidad escuché a un experto decir que debajo de un dintel, es decir, debajo en una puerta, debajo del pequeño... ¿Del dintel? Sí. Es seguro ese lugar. Otro habla que hay que estar en el espacio más pequeño. De la casa. Todas esas cosas son recomendaciones sanas para la gente que estaba viendo el programa. Sí, son recomendaciones. Lo del dintel, sí. No, dependiendo del dintel. Sí. El dintel viene por el tema de que anteriormente las construcciones que eran en gravedad, básicamente, uno se pone que el dintel está en el eje del muro y lo que se vaya a caer se cae para un lado o se cae para otro, típicamente. Hoy en día las estructuras porticadas y diferentes, el dintel ya solamente no es... del tamaño de la columna. Puerta, sí. Y es una columna, que es un elemento estructural que, bueno, si llegase a fallar, pues tiene unos problemas. Pero sí, evidentemente, los lugares un poco más, donde hay más cantidad de muros, esquinas y eso, suelen ser lugares un poco más seguros. Ahora, a lo largo de su historia, desde el descubrimiento, en la República, en el territorio que hoy ocupamos, deben haber ocurrido decenas de terremotos. Miles, claro. muchos y sin miles. embargo, construcciones como la catedral, como el convento de los dominicos, construidos sin la tecnología de hoy en día, permanecen en pie, intactos, ¿no? Pero no con la tecnología, bueno, con la tecnología de hoy en día no, pero ya recuerdes que los constructores que trajeron, que vinieron vamos a decir, de España, ya había un historial de construcción y también vamos a decir, una experiencia con el tema sísmico. Y tal vez no conocían lo que era la sismicidad de aquí, de la isla española, pero sí, ya con el tipo de construcción, ya con hay paredes ahí que pueden tener 1,5 metros y bien construidas. Ahora, sí, pero esas bóvedas son inmensas, ¿no? Y no están Exacto, sostenidas aparentemente por nada. Esas están, pero hay otras que no resistieron y se cayeron. Sí, claro. Y ahí viene también un ejemplo con lo que sucedió con el cambio, por ejemplo, del Santiago Viejo, en Jacagua, que fue un terremoto que destruyó esa parte que todavía hay cimientos de esa construcción. La Vega. En La Vega también, que le llaman también Pueblo Viejo. Y igualmente yo pienso que parte con algunos temblores después en la casa que construyó Colón allá en la Isabela, de seguro algunos jamaquiones también le ayudaron a cambiar, porque en esos sitios pues se sentía más que... Si los temblores ocurren en el centro de la Tierra, ¿no? No, abajo de la Tierra, quiero decir, debajo de la superficie de la Tierra. Cabe suponer que por más grande que sea la magnitud y la intensidad del movimiento, mientras una construcción en una meseta bien alta debe ser más seguro que en la superficie plana, ¿no? Que a nivel del mar. No necesariamente. Hay un efecto en los terremotos que es el efecto de la topografía, la conjugación de las ondas y reflexiones internas. Toda onda que llega a la superficie se refleja y vuelve hacia abajo y luego vuelve y sube. Entonces muchas veces que la conformación topográfica genera unas zonas de daños puntuales muy importantes, de altísima intensidad. O sea que no necesariamente. Pero ¿cuál es la zona sísmica más
más grande que hay en la República Dominicana, dentro del territorio de la isla? Quizás la zona más peligrosa puede ser el Valle del Cibao, porque los suelos son más blandos, está más cerca de una falla que los dominicanos la tenemos etiquetada como peligrosa, que es la falla septentrional. Yo le temo un poco más a la falla norte de la Hispaniola, que es la falla que limita la placa norteamericana con la caribeña, que está justo ahí, a 30 kilómetros. En el mar. En el mar, exactamente, sí, pero se mete por debajo como un plano inclinado hacia el Valle del Cibao. Esa es la zona, y mientras más hacia el este, más peligroso es todavía, porque entendemos que el centro de la isla está aprisionado, está comprimido, está atado, y la otra parte, el restante de la isla está suelto y se está despegando. De ahí que tenemos que posiblemente esta gran cantidad de eventos sísmicos que se están registrando en el Canal de la Mona responde a que la isla está comprimida de norte a sur, atada, y entonces el movimiento normal de despegue de la placa del Caribe hacia el noreste quiere seguir su rumbo, y entonces ese cañón de la Mona quiere separarse, y al cesar esa sismicidad de ahí se está reflejando por otro lado. Si lo entendí, corríjame, eso significa que si vienen una serie de eventos de mucha magnitud y de movimientos que con mucha intensidad, podría cambiar la faz del territorio nacional. Algunas cosas podrían separarse y crear un mapa totalmente diferente a como lo tenemos hoy. En el tiempo de los humanos no, pero en el tiempo geológico sí. Si vamos a decir que para el tiempo geológico inmediatamente puede ser 200.000, 300.000 años. Sí. Bueno, yo quizás no esté vivo todavía, ¿no? Ahora, terremotos grandes sí pueden cambiar en algo la topografía del terreno. Eso sí, terremotos, eso es lo que debía decir. Esa fue la palabra que no encontré. Megaterremotos pueden cambiar parte de la topografía. De la topografía. Así es. Cuando uno va a Constanza y uno viene por la carretera bajando, uno se da cuenta que hay en la carretera, se ven algunas ranuras, ¿no? Como cuando... Agrietamiento de eso. ¿Eso es producto de la falla o de algún temblor anterior? ¿O defectos de construcción? Igual, usted puede, un ejemplo, si usted va por la carretera hacia la de Jamao, por ahí se ven unos efectos, incluso hay una zona de unos escalones. Hay áreas, pero ya la carretera esa de Constanza y bajando Casabito, esas son rocas volcánicas, pero hay zonas donde hay fracturas o pequeñas fallas, y también hay muchas veces que hay zonas de derrumbe o deslizamientos que nosotros a veces es como si fuera nosotros llamamos como una cuchara, y a veces usted ve una grieta por aquí, se refleja en otra distancia. Y eso va muchas veces en las zonas donde han cortado la roca, hay sitios que han rellenado, que el relleno no está, vamos a decir, en roca firme, y entonces pueden suceder todas esas grietas. Ahora, hay zonas de la cordillera septentrional, en el cruce, un ejemplo, yendo por el mismo desde Navarrete hasta Puerto Plata, o por esa zona de Inver, por ahí hay algunas zonas que nosotros lo hemos cartografiado. Igualmente en la carretera turística que va ya de ahí desde Gurabo, que va saliendo allá casi a la salida hacia ir a Sosúa, hay muchísimas zonas y por ahí donde pasa lo que llamamos la falla de Río Grande, que es un sitio que le llaman Palo Quemado. Ahí hay zonas donde usted ve el fracturamiento, incluso se ven algunos, yo tengo una imagen de zonas que hay bloques que han bajado hasta 50 centímetros y se ve. Ahora, una de las zonas de la ciudad de Santo Domingo donde existen las construcciones más altas es la avenida Nacaona, de ese sector de la ciudad. A pocos metros hacia abajo, ahí eso está lleno de cavernas. ¿Significa que esa zona de construcción alta es una zona peligrosa para la construcción? Por ahí ya vemos 2 o 3 que vivimos por ahí, no en Torre Alta, de esa muy lujosa, pero en una como de 3 pisos. Sí, bueno, ahí lo importante es lo que comentaba el ingeniero Chala hace un momento. El estudio de suelo, el estudio geotécnico es fundamental.
Eso es así. Esa parte de la Nacaota está próxima al farallón, que es prácticamente el penúltimo farallón que tenemos de levantamiento de la isla. Y lo que se ve desde la parte de abajo, cuando mira de frente al farallón, sí hay cavernas y eso. Hay que recordar que eso fue hace muchos millones de años, ese era el malecón de antes. Sí, el mar llegaba ahí, el mar socava y el mar tiene sus efectos también. Indiscutiblemente, toda la formación de caliza coralina es propensa a tener cavernas. Entonces, lo fundamental es el estudio de suelo, el estudio técnico correspondiente para estar seguro de que la fundación de esa estructura está en lugar seguro. Los que no conocen el tema se asombran, por ejemplo, cuando ven que construyen en la primera línea de playa, por ejemplo, edificios muy altos, como está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Juan Dolio. Están construyendo algunos de los edificios, donde dice un amigo mío, me observó, dice, esta es la zona donde más altos edificios hay por kilómetro cuadrado, porque en una pequeña zona ya hay como 15 o 20 edificios muy altos. ¿Es saludable o es seguro construir un edificio de 30 o 40 pisos? Todavía no hay de 40, pero ya hay de 30 por ahí, en la playa. Sí, debajo de la arena hay roca caliza, pues ¿por qué no? Sencillamente se meten pilotes. Se meten pilotes y no hay ningún problema. Yo mismo vivo a 50 metros de la costa, en un edificio de 20 pisos, 40 pisos, 20 pisos, sí. Y estoy encima de la roca. Claro, no tengo playa, ¿no? Pero estoy encima de la roca. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final y quiero que aprovechemos lo mejor el poco tiempo que nos queda con relación al tema de los terremotos y la posibilidad de que podamos sufrir en un futuro, espero que muy lejano, un evento de esa naturaleza. Y no le deseo ningún mal a la gente que viva después que yo me muera, ¿no? Pero en algunos países se hacen con mucha frecuencia ejercicios de evacuación. ¿Por qué no se practica eso aquí? Si eso puede salvar muchas vidas. Sí, yo creo que se practica y de hecho cada uno, bueno, nosotros los que estamos en eso, incentiva a que se hagan. Cuando mis hijos estaban en el colegio, pues bueno, indujimos a que se hicieran los ejercicios de evacuación. Y lo importante del ejercicio de evacuación, Miguel, es que genera una rutina, genera un hábito. En el momento que llega un terremoto, usted se va a asustar. Y cuando uno se asusta, uno no piensa, uno sencillamente reacciona. Y reacciona con instinto y reacciona con el hábito que conoce. Pero si tiene educación con relación a eso. Si tiene ese hábito generado, en el momento de asustarse, evidentemente se va a asustar, pero algo le dirá, espérate, es de esta manera que tengo que actuar, esta es la manera que debo salir, esto es lo que debo hacer. Y eso es lo que puede salvar o evitar muchísimo daño. Pues la desesperación del ser humano, y mucho más cuando está en grupo de gente, eso es lo que más daño ocurre cuando hay reacción incontrolada. Señor Chávez. Yo creo que lo importante también es volver a recalcar que nosotros tenemos varias zonas que tenemos un peligro sísmico bastante alto. La zona norte, con la zona de subducción, con la falla septentrional, y también en la zona sur tenemos la trinchera de los muertos, que es una zona también de subducción donde la placa del Caribe también se introduce por debajo de la isla, que también ha producido terremotos de importancia. Y claro está también la misma zona del Enriquillo Plantengarde donde se produjo el terremoto de Haití. Esas serían, digamos, las estructuras tectónicas más importantes y las que de mayor peligro. Importante también enfatizar en el asunto de las construcciones informales. Tenemos que tratar de evitar esas construcciones informales. Cuando venga un terremoto de importancia, indiscutiblemente serán las primeras que se van a caer. Y es lo que hay que tener en cuenta. No cualquiera puede hacer una construcción, no un maestro, no llevarnos del gusto y decir, yo tengo una casa de un piso y le puedo meter otro piso arriba y después le meto un tercero. No es así. Señores, hay que tratar de hacer diseños y saber si realmente se puede soportar esa estructura original, se pueden hacer más cosas. Siguiendo con esta zona de alto riesgo sísmico, toda esa parte que hemos definido norte, noreste, toda esa franja desde el Valle del Cibao, Puerto Plata, siguiendo hacia Samaná,
Entonces, igualmente, esta zona aquí, frente a Santo Domingo, lo que llamamos la parte de la Trinchera de los Muertos y la parte sur, esa zona de Jimaní, ya por la extensión de la placa, de la falla Enriquillo, Pretengade. Entonces, debe de haber una prioridad con el tema de, como decía Eduardo, los simulacros, las escuelas, en esa zona, evaluar todas las escuelas que tengan cualquier tipo de problema, los hospitales y cualquier tipo de infraestructura vital que en caso de que ocurra un evento de gran magnitud pueda por lo menos permanecer, y lo tenemos permanecer el servicio, y tuvimos el ejemplo de Haití. Algo muy, muy preocupante es que, un ejemplo, si tenemos más de 4 o 5 mil escuelas, entonces en cada escuela debe haber el tema de educar los profesores, los estudiantes, como la disciplina japonesa desde niño, usted saber qué hacer, porque eso, si va un día a una playa, pues con el tema de los tsunamis también que saber hacer. La familia, eso debe ser parte, muchas veces gastamos energía, recursos, todo en muchas fiestas, muchas partes, y hay un % muy pequeño que se puede dedicar a esa parte, y la gente, incluso en la casa, saber la puerta, si hay que hacer una puerta de emergencia de cómo salir, y otros tipos de acciones que pueden mejorar a la gente qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Ingeniero Rodríguez, hemos hablado mucho aquí de las zonas vulnerables, pero ¿qué ciudades o qué asentamientos humanos importantes están ubicadas en esas zonas vulnerables? San Francisco de Macorís, Nagua, Moca, Salcedo, Santiago, Montecristi, Villa Vázquez. Wow. En el sur, quizás no porque no porque no haya peligrosidad, sino porque hay poca población y las edificaciones son más cortas, sí. Pero Duvergé, Barahona también. Pero y aquí, el borde de aquí, hay que mencionar algunas zonas de aquí, del Gran Santo Domingo. Azua, Baní, Ocoa. En Ocoa hay mucha sismicidad, los terrenos son muy malos y yo entiendo que es muy vulnerable esa zona de ahí. Pero yo quisiera agregar un minutico a un tema que no hemos tocado, y es el tema de los tsunamis. ¿Por qué le decimos tsunami? Si hay una palabra en español, maremoto. Del japonés, que domina muy bien Eduardo, ola del puerto, quiere decir. Sí, no, el origen de la palabra tsunami fue una ola grande, un tsunami, sí, producto de un terremoto al otro lado del Pacífico, que llegó a un puerto en Japón en forma de bahía, y tsunami, tsu es el puerto, nami es ola, entonces una ola de puerto, y ahí se generalizó el tema. Bueno, pues el tema de los tsunamis, ahora que ha entrado en actividad, vamos a decir, el canal de la Mona y el sur de Puerto Rico, pues tenemos una cantidad de gente, de visitantes que viven en todo el año, en todas las franjas entre Macao, Punta Cana, Bávaro y todo eso por ahí. Son zonas muy bajas y están muy cerca de lugares donde hay mucha actividad sísmica. De manera que advertirle a los empresarios turísticos de que deben estar preparados, tienen que tener mecanismos de seguridad, planes de contingencia, porque fácilmente puede destacarse un terremoto en esa zona y puede generar un tsunami. ¿Hasta qué distancia en tierra puede llegar el agua en caso de un tsunami? Porque tengo entendido que en el último en Japón llegó a 11 kilómetros de distancia, mucho más, ¿no? Eso depende de muchas cosas y sobre todo de la topografía del terreno, sí, tanto la del fondo del mar antes de llegar a la costa como la de la tierra adentro. Bueno, yo estoy sumamente agradecido, y supongo que los amigos televidentes también, del tema de esta noche y la participación suya. Yo sé que son personas muy ocupadas, y así que le agradezco su presencia. Y espero que tener la oportunidad de contar con ustedes nuevamente en el caso de que sea necesario, y no por un terremoto. De seguir contribuyendo a la educando. Así, educando a la gente. Así que a los amigos televidentes, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Tengan buen fin de semana. Los esperamos la semana próxima, como de costumbre, a las horas de tiempo.